La sesión de hoy ya es el último día y además vamos a tener una mañana un tanto apretada, así que vamos a comenzar ya. La conferencia que tenemos ahora en el programa, aquí se está acoplando. ¿Lo estáis escuchando a alguien que está hablando por ahí de fondo? Pues yo lo estoy escuchando aquí. La conferencia titulada Bondades saludables de los productos vitivinícolas, como ya comenté el primer día en la introducción, hemos estado viendo el conocimiento, el acercamiento a los productos vitivinícolas a través de la cata de vinos blancos, vinos tintos. Hoy vamos a tener la de los productos del marco de Jerez, tanto de vino, vinagre y brandy. Y entonces, en este seminario de bondades de los productos vitivinícolas, pues lógicamente hay que hablar sobre aquellas propiedades que aportan los productos vitivinícolas desde el punto de vista de su consumo. Hablar de propiedades saludables de productos vitivinícolas prácticamente está reconocido históricamente de que el consumo de vino es muy bueno para la salud, con lo cual ya ha terminado la conferencia, ¿no? Lo admitimos porque se admite históricamente, popularmente, pero vamos a dar algunas visiones sin profundizar mucho, lógicamente, la he orientado de forma muy divulgativa, sin profundizar en aquellos aspectos muy científicos, porque si no, bueno, estaríamos aquí mucho tiempo, ¿no? Entonces, la visión, ya digo, es muy panorámica y muy genérica. Vamos a intentar poner muchos ejemplos, pero que esto pueda servir de partida para profundizar luego ya en algunos aspectos puntuales, ¿no? Bien, productos vitivinícolas, vamos a hablar de la uva, vamos a hablar del vino, vamos a hablar de vinagre y de brandy, como ejemplos más característicos de la zona en la que nos encontramos. De entrada, por ejemplo, la uva está considerada como una de las frutas más saludables del reino vegetal. Y como el vino viene de la uva, pues todo lo que hablemos de las propiedades saludables del vino es gracias precisamente a que esos compuestos que tiene el vino, que lo hacen saludable, vienen de la uva. Como ya hemos visto, por los distintos sistemas de vinificación, pues la composición de la uva pasa al vino y luego en el vino pues hay una transformación de azúcares en alcohol y hay muchos componentes que provienen de la uva que están en el vino. Como fruta saludable, bueno, la uva pues es muy nutritiva. Es decir, hay, por ejemplo, zonas en las que hay costumbre de consumir uva. Aquí, en Jerez, en la zona casi ya se ha perdido esa costumbre de consumir uva. Hay variedades de uva, como pasa con el vino, hay variedades de uvas que son expresamente para consumo, que son uvas, lo que se denomina uva de mesa, ¿no? Pero hay otras variedades que son uvas para vinificación que también son agradables para el consumo. Desde el punto de vista nutritivo, lo vamos a ver luego, pues la uva es, de hecho, por ejemplo, en algunas épocas ha sido prácticamente una de las fuentes de alimentación importante. En concreto, por ejemplo, en la época de la ocupación musulmana, aquí que tuvimos 8 siglos, pues en concreto, aquí en el marco de Jerez, a los árabes se les engañó, porque sabéis que por la religión suya pues está prohibido el consumo de bebidas con contenido alcohólico, por tanto estaba prohibido el consumo de vino y de hecho incluso intentaron anular toda la actividad vitivinícola de aquí del marco. Entonces aquí se les engañó en parte
a los árabes diciendo que la uva no era para hacer vino, sino que era para hacer pasas. De hecho, el arte o la técnica de secar la fruta la trajeron los árabes. Entonces se le engañó diciendo que era para hacer pasas, y las pasas se utilizaban como el nutriente más fuerte que había en la zona, en la época, perdón. Entonces las pasas se le engañó diciendo que era como nutriente para los guerreros, ¿no? Y luego otro engaño fue que, aunque algunas uvas no se hacían pasas y por tanto se vinificaban, se hacía vino, pero el vino no se consumía, sino el vino se destilaba. La técnica de destilación la trajeron también los árabes, utilizando la técnica propia de los árabes, y ese fue el segundo engaño. Entonces, destilar el vino era para obtener alcohol vínico. Ese alcohol vínico pues se decía que eran para curar las heridas de los guerreros, ¿no? Entonces esos fueron dos engaños que históricamente están ahí reconocidos, y gracias a eso pues prácticamente aquí no se llegó a arrancar las vides como ocurrieron en otras zonas de España, ¿no? Bien, entonces simplemente como algo, una anécdota histórica de que la uva de hecho ha sido como una fuente nutritiva por muchos años, ¿no? Bien, en cuanto al vino ya como tal, como producto de consumo, hay que tener en cuenta que el vino es un producto de fermentación de la uva, y por tanto no hay que considerar al vino como una bebida alcohólica, como lo consideran en muchos países. De hecho, ya incluso en la normativa de la ley de la vid y del vino, que es de la última versión del año 93, de 1993, ya el vino se considera como alimento, ¿eh? Entonces, hay que pensar que el vino no es una bebida alcohólica, que el vino además siempre, hay que pensar que siempre está asociado a las comidas, ¿eh? No se concibe el consumo de vino como objetivo de tomar una bebida que tiene alcohol, sino normalmente cuando consumimos vino es siempre pensando, siempre alrededor de las comidas, siempre está asociado a las comidas, ya sea antes de las comidas, como por ejemplo aperitivos, durante la comida, o incluso hay vinos que, por ejemplo, para después de las comidas, ¿no? Como veremos luego en la cata de la última hora. Después, otro producto derivado del vino, como es el vinagre, como ya hemos visto, que el vinagre es la acetificación del vino. Ya se ha comentado aquí que el vinagre aquí en Jerez había época en la que estaba mal considerado, las bodegas no querían reconocer, porque en el fondo tener vinagre era sinónimo de que se te había estropeado el vino, ¿no? Y de hecho se ocultaba, ¿no? Y sin embargo hubo un señor, por ejemplo, que le decían que estaba loco, que iba comprando a las bodegas, compraba los vinagres, pero había bodegas incluso que le hacían firmar un documento para que no dijera que le había comprado ese vinagre a esa bodega. Bueno, pues ese señor, que ya lo comentó José Luis ayer, ese señor que ahora se llama el rey del vinagre, pues es el que tiene soleras de vinagre muy viejas y prácticamente vende casi toda su producción a Francia, porque los franceses han incluido el vinagre de Jerez dentro de la cocina, ¿no?, francesa. Y lógicamente, bueno, pues el vinagre, por tanto, es un condimento esencial en las comidas, ¿no? Y el brandy es también un producto derivado del vino, que en concreto procede de la destilación del vino. El brandy, el consumo de brandy, no obstante, está menos vinculado a la comida, es decir, se suele tradicionalmente el consumo de brandy se acerca prácticamente en los postres, ¿no? Terminar la comida, tomar una copa de brandy. No obstante, el brandy, que tiene ya una gradación alcohólica mayor, es una bebida, por ejemplo, que va muy bien combinado con refrescos. Es decir, el Consejo Regulador, pues lógicamente, está haciendo campañas para colocar el brandy en la misma altura o en la misma competencia
que el whisky o el ron, ¿no? No sé si habéis probado alguna vez un combinado de brandy. Bueno, el más popular es con Coca-Cola, pero yo os aconsejo que lo probéis, por ejemplo, con Ginger Ale, con 7up y os llevaréis sorpresas, como trago largo, ¿no? Luego también el brandy, por ejemplo, viene muy bien en cóctel y luego veremos en la última conferencia cómo el brandy sí se incluye perfectamente en la comida como condimento del plato. Luego veremos incluso, hoy veremos hasta recetas en la que va el elemento esencial del brandy, el vino y el vinagre. Bien, pues hablando del, como ya hemos comentado, que el vino va asociado siempre a las comidas, el consumo de vino normalmente siempre, como ya hemos comentado, va siempre alrededor de las comidas. Y de hecho es muy raro que una región vitivinícola, o sea, una región en la que no tiene producción vitivinícola, pues prácticamente tampoco tiene cultura gastronómica. Normalmente una región vitivinícola, una región en la que tiene actividad vitivinícola siempre tiene asociada una cultura gastronómica. En nuestro caso pues tenemos la famosa dieta mediterránea, ¿no? En la que aquí tenemos la pirámide. Bueno, vemos aquí, esto pues es un asado y pues se puede acompañarse, el asado pues se puede acompañar, por ejemplo, siempre uno piensa en carne con tinto, pescado con blanco. Bueno, pues también la carne, por ejemplo, se puede acompañar con un buen oloroso, como veremos luego en la última conferencia. No vamos a catar el asado, cataremos el oloroso. Bien, la pirámide, aquí tenemos un esquema de la pirámide mediterránea, en la que tenemos, sabéis que según se va ascendiendo hacia arriba, va disminuyendo la probabilidad de consumo. Quiere decir, por tanto, que en la parte de abajo de la pirámide es donde tenemos los productos que consumimos casi diariamente, y según nos vamos subiendo, pues tenemos productos que lo consumimos no casi diariamente o que se consume en menor proporción. Aquí, por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, esto de aquí es el jamón, por eso ya está en la parte de arriba, porque el jamón consumirlo diariamente, pues la verdad que no, sí es aconsejable, pero para el bolsillo no. Entonces, fijaros cómo dentro de lo que es la dieta mediterránea hay también otros factores que están fuera de la pirámide, porque también están relacionados con la dieta mediterránea, como es, por ejemplo, el descanso. El descanso, llevar una vida tranquila, hacer ejercicio, no mucho ejercicio, porque también está comprobado que mucho ejercicio físico también produce estrés oxidativo. Un amigo nuestro, el pobre, murió hace poco, decía que correr es cosa de cobardes, ¿no? Pero bueno, algo de ejercicio sí que es conveniente. Y fijaros cómo aquí está también el vino. El vino dentro de la dieta mediterránea está considerado como un alimento que entra perfectamente y que es aconsejable incluirlo en la comida, pero diariamente. No es bueno pensar, bueno, yo diariamente no consumo vino, pero me voy a beber toda la bodega en el fin de semana. Eso es muy negativo, como veremos luego. Lo que es interesante desde el punto de vista de las aportaciones saludables del vino es consumirlo pues casi diariamente, pero lógicamente en dosis adecuadas, o como se suele decir, en dosis moderadas, ¿no? Y también, lógicamente, el agua como elemento esencial en la comida, ¿no? Hay muchas dietas en las que te dice que hay que tomar muchos litros de agua. Ojo, que el agua está dentro de muchos alimentos, en concreto de las frutas. Esos 7, algunos dicen que 7 litros hay que tomar de agua. Bueno, como mínimo está claro que hay que tomar 1,5 litros, 2 litros diarios. A partir de una edad determinada incluso conviene tomar más líquidos, ¿no?
Pero ojo que, por ejemplo, el vino tiene agua, el 80% del vino es agua, y el agua que tiene el vino es mucho más, se puede decir que es el agua más pura que hay, es un agua biológicamente pura, agua que procede de la uva, del fruto, ¿no? Y cuando se toma fruta y se toma hortalizas, pues hay también contenido en agua, ¿no? O sea que esos litros de agua, pensar que no es directamente agua, sino que el agua también la podemos aportar con frutas, verduras, hortalizas y, lógicamente, también el vino. Bien, vamos a ver entonces el vino considerado como alimento. Pues un alimento, a un alimento se le debe de exigir una serie de condiciones, como son, en primer lugar, un alimento, ¿cuál es la función esencial, básica? Que la nutrición debe de nutrir, ¿no? Ese es el objetivo básico de un alimento. Y otra de las funciones del alimento es la de la satisfacción, es decir, hoy en día, afortunadamente, en países desarrollados tenemos la opción de elegir un alimento, pero no con el objetivo de nutrición, sino prácticamente perdemos un poco la perspectiva de la nutrición, porque elegimos los alimentos simplemente por la satisfacción, el placer de consumir ese alimento, ¿no? Y hoy en día tenemos tanta variedad de alimentos, y además alimentos en distintas situaciones, alimentos directamente original, como puede ser frutas, hortalizas, o alimentos, por ejemplo, preparados, transformados, precocinados. O sea, tenemos una variedad enorme, ¿no? A la juventud a lo mejor elige alimentos porque le gusta, como puede ser las hamburguesas, las pizzas, etcétera, etcétera, y hay otra edad en la que, por ejemplo, se elige otro tipo de alimentos, y se elige pensando en el consumo por la satisfacción, el placer de consumir ese alimento. Bueno, pues el vino, el vinagre y el brandy, pues cumplen, se puede decir que son de los alimentos que más cumple este objetivo, el de la satisfacción. O sea, el vino es claramente el que se elige por el placer de consumir ese vino. De hecho, vamos a comer tal cosa y elegimos tal vino, porque ese vino marida muy bien con lo que vamos a comer. De toda la variedad de vinos que se cataron el lunes, de blancos, los que se cataron ayer tintos, pues cada uno luego elige el vino que más le gusta, porque va a tener esa mayor satisfacción, esa sensación placentera al consumirlo. Por eso digo que el vino es el que más cumple este objetivo dentro de toda la gama de alimentos, ¿no? Y luego otro de los objetivos y otro de la exigencia que se tiene a los alimentos es que cuando nosotros consumamos cualquier alimento, pues debe de garantizar la seguridad alimentaria, es decir, la inocuidad, es decir, que cuando consumamos un alimento pues no tengamos problemas negativos con la salud. Bueno, pues eso hoy en día, afortunadamente, ya también lo cumple el vino. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un esquema de la elaboración del vino. Ya lo dijo ayer Monse, el vino prácticamente es un producto muy natural, ¿no? Parte de la uva, se obtiene el mosto, fermenta, y en el caso, por ejemplo, de los vinos de Jerez, pues sí, luego tiene sistema de envejecimiento. Bien, pues prácticamente se puede decir que hoy en día, con la tecnología que se utiliza, pues todos estos procesos de la elaboración del vino está garantizada la seguridad alimentaria. Ahora bien, hay un componente que está presente en el vino, ojo, que tiene una cierta toxicidad, que es el alcohol. El alcohol sí se consume en dosis muy elevadas, ¿eh? De todas formas, sea, prácticamente, ya lo dijo Paracelso, que es el fundador de la farmacia, que todo tiene veneno, ¿eh? Toda materia tiene veneno,
Y todo va a depender, ese veneno va a depender de la dosis. Por ejemplo, hay algunos alimentos que tienen unas sustancias que son muy venenosas, pero claro, habría que ingerir, la patata por ejemplo tiene una sustancia venenosa, pero hay que ingerir muchos kilos de patatas, ¿no? Para que, pues en el vino pasa lo mismo, hay una sustancia que tiene toxicidad, que es el etanol, pero claro, para que esta sustancia tenga efectos nocivos, pueda tener reacciones, pues bueno, ya sabemos, problemas del alcohol, que luego veremos algunas enfermedades, pero claro, habría que consumir mucho. Normalmente, como ya hemos dicho, que el vino no se concibe el consumo alrededor de las comidas, de esa forma evidentemente no va a haber problemas con la sustancia tóxica que está en el vino, que es el etanol, ¿no? Bien, ¿por qué el vino es saludable? Bueno, pues precisamente ya lo hemos dicho, procede de la uva, todos los componentes, toda la composición que tiene el vino, que hace que sea saludable, es gracias a la composición de la uva. Ya hemos visto que uva blanca, uva tinta, acordaros la diferencia de vinificación entre uva tinta y uva blanca. De la uva blanca se obtiene el mosto de forma que apenas se haga presión sobre las partes sólidas de la uva, es decir, se obtiene el mosto con presión lo más suavemente posible para apenas extraer componentes que están presentes en las partes sólidas de la uva. Y en las tintas al revés, en las tintas interesa que el mosto se obtenga con bastante extracción de las partes sólidas de la uva, porque esa extracción va a hacer que el tinto tenga más color. De hecho, incluso la fermentación del tinto tiene lugar con el contacto del mosto con las partes sólidas de la uva para facilitar la maceración. Bueno, pues dependiendo lógicamente de la variedad de uva, dependiendo lógicamente del sistema de elaboración, pues vamos a tener finalmente un vino con una composición determinada, ¿no? Y esta composición va a ser la que va a dar las propiedades del vino. Por ejemplo, la composición del vino, como ya hemos comentado antes, como componentes mayoritarios tenemos el agua, que puede ser hasta un 85%, y luego como componente mayoritario está el etanol. Dependiendo del vino vamos a tener una graduación alcohólica de 12 grados hasta 15 o incluso, como en el caso de los olorosos, 18 o incluso 20 grados, ¿no? Y luego fijaros, hay unos componentes minoritarios, es decir, que están en muy pequeña concentración, fijaros que queda prácticamente un 5%. Estos componentes minoritarios son muchas familias de compuestos, y hay una gran cantidad y variedad de compuestos. Bueno, pues todos estos compuestos que son minoritarios son los que tienen propiedades saludables. Aquí tenemos que dependiendo del vino va a tener una composición determinada que le va a aportar una serie de propiedades. A mí me gusta resumir las propiedades que tiene el vino en tres: enológicas, sensoriales y saludables. Las propiedades enológicas son las que el enólogo intenta elaborar su vino para que finalmente ese vino tenga, por ejemplo, un equilibrio en ácido. Los vinos blancos, acordaros, interesaba con cierta acidez. Bueno, pues el enólogo tiene que procurar que este vino finalmente tenga esa acidez, tenga un equilibrio determinado, por ejemplo, en aromas. Y luego las propiedades sensoriales son las que, gracias a la forma en la que se ha elaborado ese vino, pues vamos a poder nosotros diferenciar, pues por ejemplo, un potencial aromático de un vino de una variedad de uva determinada. Vamos a poder diferenciar o detectar si ese vino, como vimos ayer de los tintos, si ese vino ha pasado un tiempo de envejecimiento en madera, etcétera, etcétera. Estas propiedades sensoriales, pues lógicamente el consumidor habitual, pues lógicamente es el que más
más conocimientos tiene, es decir, más información saca de las propiedades organolépticas del vino. La primera vez que nos acercamos al vino, evidentemente, pues difícilmente a lo mejor vamos a diferenciar una variedad de uva de otra, ¿no? Sin embargo, ya vosotros con la cata de ayer y de antes de ayer, pues seguramente ahora podréis enfrentar con un vino y podéis detectar realmente qué variedad de uva es, ¿no? O si ese vino, por ejemplo, ha tenido crianza o no ha tenido crianza. Es decir, que las propiedades enológicas, nosotros no vamos, el consumidor va a ser difícil llegarlas a apreciar, bueno, aunque muchas de ellas están relacionadas con las propiedades sensoriales y el consumidor sí que puede apreciar y llegar a detectar estas propiedades sensoriales. Pero luego están las propiedades saludables, que son una serie de propiedades que están latentes en el vino y que prácticamente apenas se conocen, ¿eh? Entonces, estas propiedades saludables están las nutritivas, las preventivas, es decir, preventivas de ciertos riesgos o de ciertas enfermedades, el consumo de vino hace que podamos tener prevención de que no ocurra ciertos riesgos, ciertas enfermedades e incluso algunos componentes que están presentes en el vino pueden ser incluso hasta curativos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ahora algunos ejemplos. En el caso de las propiedades nutritivas, pues tenemos en primer lugar el aporte calorífico, el aporte de calorías. El vino suele aportar de 600 a 1000 calorías por litro, dependiendo de la graduación alcohólica. El alcohol es el que aporta las calorías, pero si, por ejemplo, estamos teniendo vinos dulces, lógicamente el azúcar también aporta calorías. Fijaros que no aporta muchas calorías. Se piensa que el vino engorda, ¿no? De hecho, en muchas dietas de adelgazamiento el vino no te lo eliminan, ¿no? Pero evidentemente en dosis muy moderadas, ¿no? Después, desde el punto de vista del aporte de minerales como nutritivos, pues resulta que en el vino están los minerales indispensables para la vida, ¿eh? De hecho, incluso hay algunos minerales como por ejemplo el hierro, algunos como el cobre, el calcio, que la presencia de estos, en concreto el hierro y el cobre, pueden provocar incluso alteraciones desde el punto de vista enológico del vino, ¿eh? Esto es lo que yo le llamo pues la paradoja de química y saludable, es decir, hay muchos componentes que vamos a ver hoy que aportan propiedades saludables al vino y que en algunos tipos de vino la presencia de ciertas concentraciones de estas sustancias pueden provocar alteraciones en el vino. En concreto, por ejemplo, el hierro provoca una alteración del vino y la presencia de mucho hierro puede provocar alteraciones en el vino. Sin embargo, el hierro, por ejemplo, desde el punto de vista de consumo, pues muy interesante. Por ejemplo, para las mujeres que tienen más probabilidades de anemia ferropénica, pues es mucho mejor tomar todos los días vino en la comida que tenerse que tomar el fármaco este, que además tiene efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, un plato de lentejas, que las lentejas está claro que tienen bastante hierro, pues si se le se le echa un poquitín de vinagre, aparte de que eso está bueno, hay gente que le gusta a los cocidos echar vinagre, pues incluso el hecho de echar vinagre, la acidez que aporta el vinagre a ese plato de lentejas va a facilitar la fijación del hierro en la sangre, ¿eh? O sea que eso que es una costumbre de añadirle un chorreoncito de vinagre a las lentejas tiene también su efecto positivo desde el punto de vista de que facilita la fijación del hierro en la sangre. Bien, no obstante, a mí me gusta siempre decir que no hay que pensar que hay que consumir vino para aportar estos nutrientes, ¿eh? Ojo, que hay otros alimentos que aportan
estos nutrientes, pero que el vino pues tiene estos aspectos nutritivos. Ojo, algunas veces el vino ha salvado a muchas poblaciones. Aquí en Jerez, por ejemplo, cuando la peste no murieron tanta gente porque realmente se bebía vino. En muchas tripulaciones, cuando se cruzaba el charco para el Nuevo Mundo, pues básicamente la bodega se quedaba sin alimentos y la tripulación pues se mantenía gracias al consumo de vino y por supuesto ni mucho menos consumo de agua, ¿no? De hecho, como ya digo, hasta el agua le añadían vino para hacerla más saludable, ¿no? Bien, otro grupo de sustancias que aportan aspectos nutritivos, que tienen aspectos nutritivos en el vino, son los aminoácidos y las proteínas. Resulta que las proteínas que tiene el vino tiene un alto grado de digestibilidad, es decir, la digestibilidad, las proteínas sabéis que son las moléculas más grandes que hay y entonces nuestro organismo, cuando consumimos un alimento rico en proteínas, pues lo primero que hay que hacer es romper, es como si las proteínas fuesen, imaginaron pues todos estos ladrillos, ¿no? Tenemos que romperlo en ladrillos, esos ladrillos son los aminoácidos. Bueno, pues hay proteínas que son muy difícilmente, que son poco digestibles y sin embargo las que están presentes en el vino pues tienen un alto grado de digestibilidad. Y luego, además, los aminoácidos que aportan estas proteínas son precisamente los aminoácidos esenciales para la vida. Es decir, que los 11 aminoácidos esenciales para la vida están presentes en el vino. Desde el punto de vista, por ejemplo, también de vitaminas, pues resulta que el vino tiene las vitaminas del grupo de las hidrosolubles, del grupo de las B, y también tiene vitamina C. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, sabéis que las vitaminas hidrosolubles, precisamente, estas se eliminan en alguna etapa de la elaboración o de la conservación de algunos alimentos. En concreto, por ejemplo, las personas que llevan dieta vegetariana, pues estas vitaminas hidrosolubles, pues prácticamente, por ejemplo, en la congelación de verduras o en la cocción de verduras, de hortalizas, se pierden bastante vitaminas de este grupo de vitaminas de la hidrosoluble. Por tanto, para una dieta vegetariana, un buen complemento de esas vitaminas que se pierden en la propia dieta puede venir por el vino, ¿no? En general, el vino tiene un alto poder tonificante, por ejemplo, para personas que tienen trabajo de mucho esfuerzo físico, pues el consumo de vino les viene muy bien. De hecho, incluso ya hace unos 15 años, 20 años, los deportistas tenían prohibido consumir vino. Sin embargo, prácticamente empezó la selección francesa, empezó a incluir el vino en la dieta de los deportistas. Tened en cuenta el deportista, pues con el ejercicio físico o incluso un trabajador que tenga un trabajo de bastante esfuerzo físico, se pierde bastante en el sudor, se pierde, por ejemplo, bastante sustancias minerales como por ejemplo potasio. Entonces el vino es un buen complemento de esta pérdida de potasio cuando se hace mucho ejercicio, ¿no? Pero ojo, ya vuelvo a decir, no pensemos en el vino como voy a comer vino, ¿no? Pensemos que el vino siempre es un alimento que está asociado a las comidas, pero nunca pensemos buscar nutrientes exclusivamente. Bien, algunos de los aspectos positivos que tiene el consumo de vino para la salud. Por ejemplo, el vino y la digestión. Pues nosotros para hacer la digestión hay 3 fases, la cefálica, gástrica y la intestinal. Bueno, lo fundamental para hacer una buena digestión es tener el pH adecuado, ¿no? Y resulta que el pH del vino es un pH
es el pH al que tiene que estar el estómago para poder hacer una buena digestión. En concreto, por ejemplo, si no tenemos, de hecho eso ocurre con la edad, con la edad va ocurriendo que el pH del estómago se va haciendo cada vez más alto. Entonces, por eso con la edad cuesta cada vez hacer mejor la digestión. Por tanto, con la edad es aconsejable incluso, en vez de empezar a tomar agua con las comidas, lo aconsejable es tomar, o por ejemplo, vino, o tomar, antes de comenzar las comidas, empezar, por ejemplo, con algo, con un aliño, pues que tenga, por ejemplo, vinagre. O sea, la acidez que aporta el vino y el vinagre hace que tengamos un pH adecuado en nuestro estómago para hacer una buena digestión. Pero además, incluso, fijaros, como ya he comentado, existe para hacer la digestión existe la etapa cefálica, que es totalmente mental, es decir, que nosotros incluso, si pensamos en un alimento, empezamos ya a esa sensación de que se nos hace la boca agua. Bueno, pues cuando se nos hace la boca agua pensando simplemente en un alimento, pues cuando se nos hace la boca agua, lo que está ocurriendo es que ya empezamos a segregar jugos gástricos, y esos jugos gástricos son los que aportan el pH al estómago. Entonces, nosotros, por ejemplo, simplemente cuando vemos que nos están sirviendo el vino, ya se nos está haciendo la boca agua, ya hay una sensación, bueno, pues esa sensación y sobre todo si comenzamos a beber o a oler la copa, eso ya nos está facilitando la digestión. Es decir, la fase cefálica es fundamental para facilitar la digestión. O sea, es bueno no comer rápidamente, sino ver cómo se está haciendo la comida, pensar en qué es lo que vamos a comer. Con esto ya estamos favoreciendo que vamos a tener una buena digestión. Y si además tomamos una copa de vino justo antes de comer, pues aparte de que nos aporta el pH adecuado, también está haciendo que el vino estimula incluso el apetito, y nos facilita considerablemente hacer la digestión. Bueno, otro aspecto, por ejemplo, el vino y las infecciones. Pues resulta que el vino tiene un alto poder bactericida impresionante, que está comprobado incluso en laboratorio, y se pensaba que, de hecho, incluso se ha utilizado muchas veces como curativo de heridas fisiológicas, aparte de las psicológicas, se ha utilizado mucho para curar heridas y para desinfectar, etcétera, ¿no? Entonces siempre se pensaba que este poder bactericida era debido al alcohol y a la acidez del vino. Sin embargo, en unas experiencias que se hicieron, por ejemplo, en el caso con un vino tinto, se pasó por una columna, un relleno, en el que al pasar el vino se hace que se quede dentro de la columna, es una columna de carbón activo, en la que ese carbón activo lo que hace es retiene todos los componentes que le da color al vino tinto, los compuestos polifenólicos. Entonces, pasándolo por esta columna, se comprobó que el vino, fijaros ya, pierde su color. El vino pasado por esta columna, es decir, el vino sin polifenoles, pues pierde el poder bactericida. Por tanto, esta fue una primera comprobación que se hizo, y luego ya se han hecho algunas investigaciones en las que realmente el poder bactericida proviene por la presencia de los taninos y los antocianos presentes en la uva tinta, por tanto, en el vino tinto. De hecho, se ha comprobado que, por ejemplo, la salmonela, estafilococos, todas las bacterias negativas, se ha comprobado que el vino, los taninos y los antocianos, pues los contrarresta. Por ejemplo, cuando se tiene problemas gastrointestinales, cuando lo que se llama la diarrea del turista, una forma de contrarrestar la diarrea es, por ejemplo, tomar tinto con bastante tanino. O
O sea, un vino con bastante tanino. Por ejemplo, cuando se tiene problemas diarreicos, cuando se aconseja una dieta blanda, y hay una fruta que siempre se recomienda, que es manzana verde. La manzana verde se recomienda porque tiene bastante tanino, es decir, los taninos son las sustancias que hacen contrarrestar este problema por problemas de infecciones, de este tipo de contaminantes, ¿no? Un caso, por ejemplo, de la eficacia que tienen los taninos es, por ejemplo, también la inactivación de ciertos virus. Resulta que un virus, cuando entra en nuestro organismo, el virus no actúa él solo. El virus lo que hace es asociarse a las proteínas de nuestro organismo, y de esa forma es cuando tiene su actividad vírica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos en contacto un vino con muchos taninos con el virus, pues resulta, ¿os acordáis se comentó, lo comenté yo el primer día, ayer lo comentó Montse, esa reacción que tenemos de la astringencia, que son una reacción de las proteínas de la saliva de nuestra boca con los taninos del vino? Esa es una reacción muy rápida, de tal forma que los taninos, en cuanto encuentra una proteína, se asocia rápidamente. Y esa es la típica reacción que tenemos de esa sensación de astringencia, ¿no? Bueno, pues el tanino, cuando entra en contacto con nuestro organismo, lo que se hace es asociarse con las proteínas y, por tanto, libera al virus, y este virus liberado pues no tiene actividad vírica. Bueno, pues esto se ha comprobado, por ejemplo, que el vino tinto pues contrarresta, por ejemplo, al virus de la poliomielitis, al herpes. El de la gripe todavía no se ha comprobado, pero bueno, la gripe se sobrelleva bien, a lo mejor consumiendo una copita de vino en la comida, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar quizás de lo que más se ha investigado en respecto a las propiedades saludables, más bien en este caso preventivas, que es el vino y las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares provienen, como sabéis, del consumo de grasa. Cuando nosotros consumimos grasa, pues esta grasa pues hace que tengamos problemas de circulación sanguínea, problemas que, como luego veremos, puede llegar incluso a infartos, a ictus cerebrales, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una paradoja que se denominó la paradoja francesa, y es que resulta que los franceses, que tienen en su dieta, consumen bastante grasa, consumen mucho queso, muchos patés, y sin embargo, curiosamente, son los que tienen menor índice de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y esto se denominó la paradoja francesa, y da la casualidad que son los mayores consumidores de vino. Sabéis que Francia, España e Italia son los mayores productores, pero Francia es los mayores consumidores de vino en los últimos 20 años, son los mayores consumidores de vino. Y de ahí viene la paradoja francesa, que los franceses, consumiendo bastante grasa, sin embargo, tienen menor índice de mortalidad porque consumen vino prácticamente diariamente, ¿no? Bien, vamos a ver un esquema de cuáles son estos problemas cardiovasculares. Nosotros, cuando tenemos en nuestro organismo, cuando consumimos grasa, esta grasa nosotros la eliminamos en nuestro organismo gracias a lo que se denomina el famoso colesterol bueno, y tenemos, sin embargo, el colesterol malo, es decir, que la grasa se asocia a las proteínas y de esa forma se elimina en el riego sanguíneo. Pero, claro, el colesterol bueno, que es este de aquí, lo que hace es que coge la grasa de la alimentación, de lo que hayamos consumido, y entonces va con el flujo sanguíneo. Sin embargo, hay otro colesterol, que es el malo,
que es el LDL, que este no consigue arrastrar la grasa y entonces se nos queda la grasa retenida en el interior de las arterias, ¿no? Entonces, esto ya es un problema. Es un problema porque esto provoca ya, por ejemplo, tensión, pérdida de flexibilidad de las venas. Esto ya provoca, por ejemplo, empieza a haber problemas de circulación, varices y tal. Pero bueno, esto quizás es lo mejor que te puede ocurrir, pero si este colesterol malo llega a oxidarse, entonces empieza ya a ocasionarse un problema mucho más gordo, porque la oxidación de este colesterol malo va a provocar una sustancia nueva para el organismo y entonces va a ocurrir que el organismo va a segregar una serie de plaquetas para contrarrestar a este colesterol malo oxidado. Esta agregación de plaquetas lo que va a provocar, puede provocar incluso en que la tubería se cierre, ¿no? Entonces, si esto ocurre, por ejemplo, en la arteria coronaria, pues da lugar al famoso, dichoso infarto de miocardio. O también, si ocurre, por ejemplo, en las arterias cerebrales, pues da lugar a los ictus cerebrales, ¿no? Esta es la causa de mayor mortalidad que hay hoy en día, todos estos riesgos cardiovasculares. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar nosotros esto? Pues aumentando, por ejemplo, el colesterol bueno, disminuyendo el colesterol malo. Aumentar el colesterol bueno y disminuir el colesterol malo, ya sabemos que tenemos el omega 3, el omega 6 famoso, es decir, una dieta adecuada para contrarrestar riesgos cardiovasculares es precisamente disminuir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno, ¿no? También podemos, ojo que nuestro organismo sí necesita los dos tipos de colesterol, el bueno y el malo, Pasa que hay personas que tienen, a lo mejor, más, incluso hay personas que por mucha dieta que incluya, tiene problemas, porque pues, genéticamente tiene, por ejemplo, más colesterol malo que colesterol bueno, ¿no? Entonces, una forma, por ejemplo, también de prevenir esto es evitar que el colesterol malo se oxide, evitar que se oxide, y otra forma también podría ser incluso evitar la formación de agregación plaquetaria, ¿no? Otra forma de prevenir estas lesiones es, por ejemplo, aumentar el flujo sanguíneo, hacer la vasodilatación y también incluso disolver el coágulo o el trombo que se haya formado, ¿no? Entonces, fijaros, evitar la formación plaquetaria, eso lo hace un fármaco muy popular, la aspirina. De hecho, hay personas que cuando han tenido amago de infarto, pues se toman diariamente una aspirina, media aspirina o una aspirina infantil. Aumentar el flujo sanguíneo, eso incluso algunos cardiólogos recomiendan el consumo de whisky. ¿Por qué? Porque el alcohol que tiene efecto vasodilatador y ayuda a la vasodilatación y puede... O sea, hay personas que incluso han tenido un amago de infarto, los cardiólogos les recomiendan que se tome un chupito de whisky por el alcohol. Bien, pues da la casualidad de que se ha comprobado que todo esto, todo, aumentar el colesterol bueno, disminuir el colesterol malo, evitar la oxidación, evitar la agregación plaquetaria, aumentar el flujo sanguíneo, incluso disolver el coágulo, está comprobado científicamente que esto se consigue con el consumo de vino. Gracias a una serie de moléculas que son polifenoles, ¿os acordáis? De los polifenoles que son los responsables del color, que proceden de la uva, Pues estos compuestos polifenólicos son los que hacen que, por ejemplo, aumente el colesterol bueno, disminuya el malo, se evite la oxidación, incluso la agregación plaquetaria, aumenta el flujo sanguíneo también por la vasodilatación, por el contenido en etanol que tiene el vino, y también se ha comprobado que puede llegar a disolver el coágulo formado. Pero ojo, esto tiene que ser de consumo de forma moderada, de forma regular y siempre alrededor de las comidas,
porque si esto se hace, por ejemplo, concentrando, beber mucho dosis de vino solamente el fin de semana para conseguir esto, pues se tiene el efecto contrario, es decir, ¿por qué? Por el etanol, un consumo elevado de etanol concentrado en pocos días. Lo que hacéis, por ejemplo, en las botellonas, pues eso es muy negativo. Es preferible que hagáis dosis diaria mínima de bebidas que no concentrarlas, por ejemplo, en un día o 2 días, ¿no? Bueno, se ha comprobado así en líneas generales que disminuye hasta un 30% los riesgos cardiovasculares, por tanto el consumo de vino pues llega a ser preventivo de este tipo de riesgos, ¿no? Incluso hasta en los reinfartos, es decir, cuando ya se ha tenido un infarto, pues aquí se hizo un estudio durante 4 años de personas que habían tenido infarto y entonces, fijaros, la disminución de ese segundo infarto, de probabilidades de riesgo de infarto, pues era, por ejemplo, la aparición, un 30% para los que solamente consumían agua, un 32% los que consumían solamente una copa diaria y un 16%, por ejemplo, los que consumían 2 copas. Esto, lógicamente, con vino tinto. ¿Por qué el vino tinto? Porque el tinto tiene más compuestos polifenólicos que el blanco. Acordaros, por la forma de elaborar el vino, en el tinto hay más, se provoca incluso la maceración, la extracción de componentes sólidos, los componentes, los pigmentos que dan color y por tanto tienen más sustancias polifenólicas que el blanco. Sin embargo, los vinos de Jerez, que en principio son vinos, tienen una vinificación en blanco, pues se pensaba que, bueno, pues los tintos son los que tienen esos efectos preventivos cardiovasculares, y en los vinos de Jerez se hizo un estudio, en concreto en ratas, a las ratas diariamente y durante 2 meses se les daba, bueno, se le inyectaba 300 microlitros diarios de un grupo, se le daba vino fino, otro manzanilla, otro amontillado y otro oloroso. Y entonces se comprobó cómo, por ejemplo, las ratas de control que solamente tomaban agua, pues fijaros, esto es el colesterol alto, el colesterol bueno, aquí está el nivel. El etanol, a ratas que en vez de agua se le daba etanol, la proporción del vino, un 15%, fijaros cómo aumenta un poquitín con respecto a solamente a las que tomaban agua, y sin embargo fijaros cómo, por ejemplo, para las ratas que se le inyectaba fino y manzanilla, aumentaba el colesterol bueno, pero aumentaba mucho más, por ejemplo, con el oloroso y sobre todo con el amontillado. Esto, evidentemente, el aumento del colesterol bueno es debido, evidentemente, a los polifenoles que proceden de la uva. Pero ojo, el hecho de que el amontillado sea el que tenga mayor aumento del colesterol bueno, eso sencillamente era porque este amontillado, os acordáis que el amontillado tiene 2 fases, una crianza, primero un tiempo de crianza biológica y luego un segundo tiempo de crianza físico-química. Y es sencillamente que este amontillado es mucho más viejo que, por ejemplo, el oloroso y el fino. Y luego esto lo comprobamos que efectivamente, luego lo vamos a ver, efectivamente los vinos que tienen, la vejez del vino hace que tenga más capacidad antioxidante, y como hemos visto, la capacidad antioxidante es un factor esencial para la prevención de los riesgos cardiovasculares. Bueno, pues a estas ratitas además se hizo otro estudio para ver cómo la influencia del ejercicio físico también era interesante o si tenía efecto en la subida del colesterol bueno. Sin embargo, como hemos visto, el consumo de vino sí que tenía efectos positivos, aumentaba el colesterol, pero las ratas
a las que se les hacía hacer ejercicio, resulta que bajaba el efecto. ¿Y por qué? Porque es que a las ratas se les obligaba a hacer el ejercicio, es que las ratas se les obligaba, el ejercicio que tenían que hacer era que se echaban agua y por tanto tenían que nadar, ¿no? Entonces las ratas lógicamente era una situación estresante y entonces resulta que disminuía, incluso en algunos casos disminuía bastante el colesterol bueno. Es decir, que es bueno tomar vino, es bueno hacer ejercicio, pero mejor que mucho ejercicio lo haga otro, ¿no? Tomar una copita viendo al nadar cómo ganan los partidos es mucho más saludable que tomarte la copita y luego ir uno a jugar al tenis, aunque es bueno también hacer ejercicio, ¿no? Pero moderadamente. Este caso de las ratas, por ejemplo, tenían estrés oxidativo por el ejercicio. Bien, aquí un ejemplo de cómo incluso el alcohol, el contenido alcohólico tiene también sus efectos positivos desde el punto de vista de los riesgos cardiovasculares. Estos son unos ensayos que se hicieron con conejos a los que se les daba diariamente una dieta aterogénica, es decir, una dieta muy rica en grasa, es decir, provocar la formación de los ateromas, ¿no? El colesterol adherido en la pared de la arteria, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos conejos se les daba agua, como paralelo a esta dieta aterogénica, a otros se les daba una disolución de etanol al 12%, a otros grupos se les daba whisky con la comida, a otros cerveza, a otros vinos blancos y vino tinto. Fijaros cómo el porcentaje de disminución de la aparición de lesión cardiovascular en ratas que se les provocaba precisamente esa lesión aumentaba con el consumo, por ejemplo, de, está claro, vino tinto. Pero fijaros cómo que incluso ya con el etanol, con respecto al agua, pues ya aumentaba a un 17%. Es decir, que el etanol como tal también tiene este efecto positivo en cuanto a la prevención de riesgo, pero ojo, etanol en dosis lógicamente moderada, ¿no? ¿Os imagináis a los conejos tomando el whisky o el vino tinto, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro aspecto relacionado con los antioxidantes. Aquí he resumido aquí para que se entienda un poco qué es esto de los antioxidantes. Nosotros en nuestro organismo estamos siempre sometidos a oxidaciones. Oxidaciones son los famosos dichosos radicales libres. Estamos siempre sometidos a estas oxidaciones por la edad, por contaminación, por radiación de rayos ultravioleta, etcétera, ¿no? Entonces esto provoca enfermedades degenerativas, de tal forma que las células de nuestro organismo, pues por la influencia de los radicales libres se oxidan y entonces empiezan ya a dejar de funcionar y esto provoca enfermedades que pueden llegar, por ejemplo, a la muerte, ¿no? El cáncer, de hecho, es una enfermedad degenerativa, hay muchos tipos de enfermedades que no conviene ahora. Entonces, lo que ocurre es que cuando un radical libre es una molécula que está muy activa, le falta un electrón. Aquí tenemos, imaginaros que todas las moléculas tienen que tener como dos antenitas, pues estas dos antenitas tienen que tener su carga negativa, su electrón. Entonces, este radical libre le falta el electrón y cuando encuentra una molécula del organismo lo que hace es arrancarle el electrón, deja a la molécula del organismo oxidada y entonces el radical libre se queda ya tranquilito, que ya tiene su electrón. Entonces, lo que interesa es que cuando un radical libre esté en contacto con nuestro organismo, interesa que encuentre a una molécula que le sea más fácil de arrancar el electrón. De tal forma que si nosotros, por ejemplo, tenemos antioxidante, una molécula que se oxida fácilmente, es precisamente un antioxidante, lo que hace es que en presencia de este antioxidante
Pues el radical libre no ataca a la molécula del organismo y le ataca al antioxidante, porque este antioxidante, por su estructura molecular, es mucho más fácil. El radical libre hace menos esfuerzo en arrancar el electrón al antioxidante que a la molécula de nuestro organismo, ¿vale? Bueno,